Muy buenas tardes a esta clase de identidad del docente. Estuvimos trabajando la semana pasada la unidad número 1 con el tema necesidades fundamentales del ser humano. Vimos que dentro de esas necesidades fundamentales que debe satisfacer el ser humano, las necesidades primarias, que son las necesidades fisiológicas que todo ser humano debe satisfacer, como por ejemplo el alimento, el vestido, la vivienda, la educación, entre otras. Las necesidades económicas, que son aquellas necesidades que se consiguen a través de un trabajo laboral y que las cuales ayudan a satisfacer las necesidades primarias. Vimos también las necesidades de seguridad, que son las que se refieren al temor de pasar desapercibido, relegado por los demás, y que son las que en el fondo todo ser humano busca ser. También están las necesidades sociales, que es ya cuando el núcleo familiar no es suficiente para una persona socializarse, y ya esa persona comienza a socializarse con los otros a través de la escuela y otros medios. Tenemos las necesidades de autorrealización, se refieren de encontrar un sentido a la vida, luchar por un ideal. Estas se pueden satisfacer por medio del cultivo de la ciencia, el arte, la religión, la moral, entre otros. También vimos que después de esas necesidades primarias, las necesidades psicológicas son prácticamente la más importante, ya que si esas necesidades no se cumplen en la edad temprana del individuo, pues este individuo tenderá a tener y antisociales. Estas son como las necesidades de amor, de seguridad, de pertenencia, de ser aceptado por todo grupo social, entre otras. Hoy vamos a desarrollar el tema educación y desarrollo de los valores, que ya ustedes han venido trabajando, y vamos a enfocarlo con las 5 preguntas y el material que le dejé para que trabajaran esas preguntas. Entre ellas están: ¿qué son los valores? ¿Por qué educar en valores? ¿De dónde debemos partir para educar en valores? ¿Cómo debemos trabajar el tema en el aula y en el hogar? Y la tarea de la escuela en construir valores morales, ya esa la vamos a dejar para la próxima clase. ¿Qué son los valores? Los valores son cualidades, creencias, normas y principios. Los valores, tal como se han presentado,
son las creencias acerca de aquello que se considera deseable. Son principios de conducta que provocan determinadas actitudes. Por ejemplo de valor, el respeto, el amor hacia los mayores, el sentido de justicia, equidad, la apertura a la espiritualidad y a la trascendencia, entre otros. También podemos ver que los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de valores. Son fuente de satisfacción y plenitud. Cuando una persona posee valores, significa que va a hacer cosas buenas, que va a agradar a los demás, se va a sentir aceptado por los demás. Y son cosas, esos valores debemos cultivarlos de manera que los niños a los cuales vayamos a educar, adquiriendo y desarrollando esos valores que son tan necesarios en la persona y por ende tan importante para tener una sociedad más justa, más equitativa, más equilibrada, con menos delincuencia. Ahora bien, ¿por qué educar en valores? Los valores constituyen una parte importante de la vida espiritual e ideológica de la sociedad y del mundo interno de los individuos. Por eso se precisa de ellos para el desarrollo de los pueblos. El hombre se ha interesado desde los tiempos más antiguos por la situación y desarrollo del mundo. En este proceso se ha preocupado por la formación de valores. Hoy en día, más que nunca, necesitamos que se eduque en valores, porque nuestros pueblos, nuestra sociedad necesita que haya más personas que poseen esos valores que están haciendo tanta falta. Educar en valores es también educar el valor real de las cosas. Es decir, que una persona educada en valores sabe el valor real de las cosas. Por ejemplo, si inculcar a nuestros estudiantes o a nuestros hijos que las cosas se logran a base de sacrificio, y que como hicimos un sacrificio para conseguir, vamos a decir un teléfono o una computadora, debemos cuidarla porque nos costó sacrificio. Es ahí donde la niña
aprecia más las cosas porque hizo un sacrificio. Pero en cambio, si le damos a nuestros hijos todo lo que él pide, sin que él tenga que sacrificarse, pues a lo mejor él no va a tener cuidado, no la vas a cuidar mucho porque no le costó nada. Hay un refrán que dice, lo que nada me cuesta, hagámoslo fiesta. Las personas implicadas creen que la vida tiene un sentido, reconocen y respetan la dignidad de todos los seres humanos. Es decir, las personas que poseen estos valores respetan la dignidad de todos los seres humanos, pero además creen que la vida tiene un sentido. Hemos visto de personas que hasta se han quitado la vida. Cuando un individuo se quita la vida es porque no ha sido educado en valores y ni siquiera su vida valora. Educar en valores no es simplemente hablar de ellos. Hacer bellos. Las niñas, los jóvenes y las jóvenes no desarrollan sus valores a partir de lo que se les dice, sino de lo que viven en sus familias y comunidades, es decir, de la interacción en su medio. De nada nos vale a nosotros como educadores decir que deben ser puntuales en la clase, que deben ser responsables con su trabajo, que deben ser ordenados, que deben tener sus cuadernos ordenados, limpios, cuando el trabajo de nosotros es un completo desorden. Somos los últimos en llegar a la escuela, faltamos a clase, cuando tenemos que asignar una calificación, no sabemos qué calificación vamos a asignar porque no hemos tenido un control. Es decir, debemos enseñar esos valores a través de, no con palabras bonitas como muchas veces lo usan, o como la mamá que viene el cobrador a la casa a cobrar, se esconde y le dice al niño, dile que yo no estoy aquí, pero en otras ocasiones le ha dicho al niño que no hable mentiras, pero ella lo está mandando a hablar una mentira. Entonces, así no vale. Formar en valores es un proceso lento, sorpresivo y creativo, por lo que implica de reflexión, de retroalimentación, de crítica, de disposición afectiva y de experiencia práctica. Eso tenemos que tenerlo claro, de que es un proceso más creativo. Nosotros no podemos creer que vamos a educar en valores de la noche a la mañana. Que mis estudiantes que me llegaron este año tienen conductas totalmente desastrosas, son desordenados, son impuntuales, dicen malas palabras, y que yo lo voy a cambiar en una semana, en 2 semanas, en un mes, una semana, en 2 semanas, en un mes. No, eso es un proceso lento y que requiere de que el maestro tenga mucha paciencia y además que sea creativo. Cuando hablamos de retroalimentación, debemos retomar el tema. El muchacho cometió tal conducta que no fue aceptada, que no es aceptada. Lo corregimos.
lo corregimos de la forma más afectiva, es decir, con amor. Y si tenemos que decírselo una vez, otra vez y otra vez, no cansarnos de hacerla, hasta que, pero siempre recordar con el ejemplo. Si queremos enseñar a nuestros estudiantes a decir gracias, digámoselo nosotros. Cuando el estudiante se nos cayó el borrador, un estudiante lo cogió y no lo pasó, pues démosle las gracias. Nos llevó una menta, una flor, lo que sea, gracias. Entonces así estamos educando. Una formación en valores es lo contrario a una acción deslumbrante y momentánea que se olvida o desvanece rápidamente. Lo que sucede es que cuando usted educa en valores, eso le da vida. No es como algo que se repite y se repite, pero se olvida. La educación, la formación en valores permanece para toda una vida. Debemos partir nosotros como educadores, ¿de dónde debemos partir para educar en valores? Podemos ver que el método discursivo viene de discurso, que es lo que solemos muchas veces usar. El método discursivo, que se fundamenta en las charlas, los consejos y las orientaciones dirigidas hacia el buen comportamiento, no siempre resulta eficaz para modificar el complejo mundo de los valores que a su vez sustentan a las actitudes. Con esto no estamos diciendo que las charlas, que los consejos y las orientaciones dirigidas hacia el buen comportamiento sea malo, sino que es necesario que identifiquemos primero qué es lo que los estudiantes valoran, y para ello debemos buscar estrategias que permitan hacerlo. Los educadores tenemos que identificar lo que los estudiantes valoran para poder partir de ahí. Lo cierto es que para valorar partimos de los hechos, de la realidad en la que nos desenvolvemos. Y en el caso de los maestros y las maestras, tenemos como reto entender que los hechos con los que trabajamos están vinculados al acto educativo y su escenario preferencial es la escuela, alumnos y maestros. Cuando hablamos que debemos identificar qué es lo que los estudiantes valoran, podemos decir un ejemplo. En el caso de que haya un estudiante en que en el hogar el padre maltrata física y verbalmente al niño y a la vez a la madre, si el padre lo hace frecuentemente desde que el niño llegó al mundo, para ese niño eso está bien, porque eso es lo que le han enseñado, eso es lo que él ve en la casa. Entonces, de nada nos vale decirle a ese niño que la violencia intrafamiliar es mala, cuando para él la considera que eso es algo normal.
pero tenemos que ver la forma, buscar la estrategia, cómo hacerle entender a ese niño que eso no está bien, que eso no es normal, no es normal. Debemos partir para educar en valores de los hechos. ¿Cuáles son esos hechos? Esas cosas malas que ocurren tanto en el aula como en la escuela, tanto en el aula como en la escuela, como en la comunidad. Partimos de ahí, de esos hechos y aquellos hechos más que son vinculados al acto educativo. Como decía ahorita, si estuviéramos hablando sobre la violencia intrafamiliar, necesitamos saber si los estudiantes valoran estos hechos como buenos o malos, si sus actitudes favorecen o niegan el que el padre tenga derecho a golpear a los miembros de su familia. Y la mejor manera de hacerlo es a través de dinámicas que permitan valoración. La metodología que deberíamos usar tendrá que permitir que los estudiantes y los propios profesores cuestionen su sistema de valores a partir de la revisión a partir de la revisión de sus actitudes. Que los profesores, nosotros mismos, cuestionemos nuestro sistema de valores. Porque ¿cómo yo puedo dar? Y de esa misma forma, que los estudiantes también hagan su cuestionamiento. Procesos progresivos y no momentos puntuales serán los responsables de que estos se articulen y ello tendrá que ser utilizando medios repetidos en hábitos. Ahora bien, ¿cómo debemos trabajar el tema? Ya vimos de dónde debemos partir. Debemos partir de los hechos, de los hechos ocurridos en el aula, en la escuela, en el ambiente en el cual se desenvuelven. ¿Cómo debes trabajar el tema? Los educadores y las educadoras pueden emplear múltiples estrategias para favorecer el cambio de actitudes, de manera que los y las estudiantes sean capaces de hacer el bien y superar el mal que podría atentar contra la vida de los demás y la personal. Los educadores y las educadoras pueden emplear múltiples estrategias de la manera que ellos crean más conveniente, más adecuada posible. Sería impreciso y absurdo hablar de una pedagogía de los valores como algo independiente, dado que el valor es parte del contenido y este es uno de los componentes de la didáctica. Pero sí es necesario comprender las particularidades de la formación y desarrollo de los valores y sus relaciones en el proceso docente educativo. Es decir, que los valores no se trabajan de manera independiente, sino que en cada asignatura podemos o debemos integrar la educación en valores, o sea, no como algo independiente. Vamos a suponer de la familia, que se trabaja en el nivel inicial, pero eso se trabaja casi en todos los grados y niveles. Si estamos trabajando el tema de la familia, ahí podemos integrar un sinnúmero de valores, como el valor del trabajo,
de valores, como el valor del trabajo, que a cada miembro de la familia le corresponde realizar un trabajo, como la obediencia a los padres y a las madres, a los hermanos mayores, el respeto entre un hermano y una hermana. Un sinnúmero de valores lo podemos trabajar en ese tema. Pero si estamos trabajando en matemática, también podemos integrar los valores. Vamos a suponer que estamos trabajando el tema de la adición. Estamos realizando suma sencilla. Pero ahí podemos incluir el valor de la honestidad. Vamos a ver. Pedro, si tú vas al colmado con 100 pesos a comprar X y X productos, la compra que tú hiciste te da un valor de 50 pesos. El dependiente te devuelve 60, pero tú gastaste 50 y él te devuelve 60. ¿Qué tú debes hacer si él te devuelve 60? Quizás aparezcan estudiantes que digan, bueno, otros dirán, se lo devuelvo, profe, porque eso le corresponde a él. Pero ahí trabajamos ese valor de la honestidad. Si estamos trabajando en ciencias sociales, ¿qué asignatura más importante para trabajar el valor de la vida? El amor que hay que tener y el cuidado hacia los animales. Es decir, que en todas las asignaturas nosotros debemos integrar los valores y trabajarlo, no de manera independiente, sino integrado. Así el aprendizaje integrado. Así el aprendizaje de un conocimiento matemático, físico o profesional debe ser tratado en todas sus dimensiones: histórica, política, moral, etc. Es decir, subrayando la intencionalidad hacia la sociedad donde se expresa sociedad y estén presentes los análisis cualitativos, los enfoques de procesos y la motivación. Del mismo modo que es posible tratar un valor desde el contenido, también lo es desde el saber hacer de éste, la habilidad y la capacidad. Visto así, el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiere un nuevo contenido por su carácter integral. El inicio de este párrafo explica la aclaración que hicimos anteriormente. Ya aquí, al finalizar, nos dice también, lo es desde el saber hacer. Es decir, cómo llevar este valor que estamos trabajando de manera práctica, que el estudiante lo lleve a la práctica. Los valores y actitudes se van construyendo como tales en el grupo, no aisladamente. Es decir, porque sea un niño del grupo que tenga tal conducta, no es que debemos trabajarlo separadamente. Lo trabajamos en el grupo, no aislado. Se internalizan a partir de las experiencias vividas, consciente o inconscientemente, en las diversas actividades. Bien, la tarea de la escuela en el desarrollo de los valores.
la tarea de la escuela. Disculpen, que creo que al principio les dije que no iba a trabajar este tema, pero sí está incluido. La tarea de la escuela en el desarrollo de los valores. ¿Cuál es la tarea que le corresponde a la escuela en la formación de valores? Que le corresponde a la escuela en la formación de valores. Miren, en la Ley General de Educación 6697 establece en uno de sus fines que a la educación le corresponde formar personas capaces de participar y construir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria, aptos para cuestionarla en forma permanente, que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica, con el disfrute del acervo cultural de la humanidad para contribuir al desarrollo nacional y a su desarrollo. Otro fin es formar para la comprensión, asimilación y desarrollo de los valores humanos y trascendentales, intelectuales, morales, éticos y estéticos, que no hay que decir nada. Está claro que la Ley General de Educación 6697 establece la educación en valores. Ahora bien, ¿cuál es la tarea de la escuela? La tarea de la escuela será pues enseñar a aprender, capacitar profundamentalmente, colaborar en la construcción de un marco axiológico que vincule el conocimiento y su aplicación a un mundo de valores buenos. Debemos educar en valores, pero de manera especial en valores buenos, que son los valores morales. La escuela deberá reconocer la importancia de servir de medio por excelencia para la construcción de los valores positivos. Plantear esta responsabilidad no quiere decir que estamos negando que la escuela siempre ha sido una transmisora de valores, sino afirmar que esa es su tarea primordial, pero que debe de involucrarse en la búsqueda de metodologías que sean justamente, no de transmitir los valores que los maestros consideran buenos, sino de construirlos junto a sus estudiantes, de construir el polo positivo con garantía de permanencia. Es tarea primordial de la escuela, la educación en valores. Es tarea primordial de la escuela, la educación en valores. No como muchas personas se creen, que eso es trabajo de la familia. Claro está, que la familia, la tarea de la familia es 1-1, la educación la educación en valores. Pero como sabemos, no en todas las familias educan en valores. Entonces, lo debe hacer la escuela. Es su tarea de estudiante. Es decir, siempre el maestro siendo ejemplo, tratando de cumplir lo más que pueda con los valores para que sus estudiantes lo imiten. La escuela tiene por misión educar en valores, pero como tarea positiva, este polo es el que representa la moralidad del valor. Es el valor moral. Si existe la honestidad, y existe, si existe la lealtad, la responsabilidad, es porque en nuestra sociedad existen personas que los han asumido como valores, pero en el mismo medio hay otros que son deshonestos en el desempeño de su vida, ileales e irresponsables. A la escuela le corresponde contextualizar los valores para que no queden como o imaginables, sino como concreciones de la vida cotidiana. Hasta aquí hemos llegado al final de esta clase. Espero que
y que lo puedan leer, reflexionar, porque como les dije al principio, esta asignatura, identidad del docente, es una asignatura sumamente importante, muy especial para los tiempos en que estamos viviendo, donde muchas veces vemos maestras, educadoras, llámese así, vistiendo de una manera no correcta, maestras y maestros en lugares públicos donde no deberían estar, tomando licor en sitios públicos donde lo ven los estudiantes y haciendo un sinnúmero de cosas que ustedes mismos cuando lo ven dicen, pero mira esa es maestra y mira lo que está haciendo. Eso no se veía muchos anteriormente. Eso no se veía muchos anteriormente. Un maestro con varias mujeres, una maestra con varios hombres. Eso no se podía hacer antes. Eran inmediatamente cancelados. Eran inmediatamente cancelados. Pero yo espero que esto les sirva de reflexión y que desde ahora ustedes vayan meditando en esto, porque el nombre es un reto, porque los estudiantes les gustan imitar al maestro, pero es bueno que nos imiten, pero haciendo cosas buenas, no haciendo cosas. Bien, pasen buena tarde.